Buenos días. Pues vamos a dar inicio y como siempre la pregunta o la frase que digo al inicio, si tienen alguna pregunta, alguna duda, adelante, porque a lo mejor creo que son tímidos, porque ya que me voy o les comparto mi celular o mi correo me mandan las dudas. Le digo, ¿por qué no me lo preguntan allá? Pero bueno, les comento un detalle que se me hizo interesante la pregunta. Porque luego como que cuando yo platico como que las cosas no quedan, pienso, del todo claro. Hablábamos precisamente de esta lámina que fue la última que vimos, estamos analizando algunas de las obligaciones de las personas morales, artículo 76, y hacíamos referencia a esta parte del CFDI. Fracción segunda dice expedir los comprobantes fiscales por las actividades que realicen y hacíamos referencia al 29 letra A, al 109 fracción 8, etcétera, etcétera, y algunos requisitos en materia de renta para que puedan acreditar el IVA, etcétera. Entonces alguien me manda un WhatsApp y me pregunta, oiga, contador, yo tengo una persona que le pago por asimilables, la fracción tercera del artículo 94, que nos habla de los honorarios a miembros del Consejo de Administración y todo lo que hemos platicado, que la retención tiene que ser el 35%, etcétera. Y me decía, ese CFDI que voy a solicitar por pagos a honorarios a miembros del Consejo de Administración, ¿tiene que reunir todos los requisitos del 29 letra A? Le digo, no. Ese es un CFDI de egresos que hace el prestatario, como si fuera un CFDI de nóminas, ¿me explicó? En donde la única diferencia entre la nómina y este CFDI es que la nómina, bueno, el CFDI de nóminas va con los datos de Seguro Social, no, porque no es sujeto de afiliación, primera diferencia. Segunda diferencia, la retención no es aplicando la tarifa, sino directamente el 35%. ¿Me explicó? Tercera diferencia, no aplico subsidio para el empleo. En la parte de nómina aplico subsidio para el empleo, aquí no aplico subsidio para el empleo. Y todo lo demás es lo mismo. Ahora, por resolución miscelánea, que eso lo hemos comentado, la sugerencia es que el CFDI de nóminas o de asimilables se emita antes de que se haga el pago, es una primera propuesta. Hoy quiero generar el CFDI, mañana pago, sería lo más sano. Sin embargo, por regla miscelánea me dice, tú puedes expedir el CFDI de nóminas y de asimilables con fecha posterior al pago, pero dependiendo el número de trabajadores o de asimilables que tenga. Por ejemplo, si tienes de 1 a 50 tienes 3 días, si tienes 51 a 100 tienes 5 días y así nos vamos, de tal suerte que puedes tener hasta 11 días para emitir el CFDI de nóminas y agrego de asimilables. Pero fuera de eso, insisto, la persona que recibe el asimilable no emite CFDI, quien lo emite sería el prestatario o el patrón. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta antes de continuar. No se sientan tímidos, ustedes pregunten. Ya dependeré si yo les respondo o no, pero ustedes pregunten, ¿verdad? Ok, adelante. Buenos días, yo sí tengo una pregunta respecto a la sesión pasada. Ajá. Que hablábamos de las deducciones, sí, del CFDI. Yo Ajá. quiero exponer mi caso. Por favor. Es una funeraria. Bueno, es una inmobiliaria, pero una división es una funeraria, que como comentaban veces pasadas, se vende a plazos. Entonces, esos plazos van de 48, 36, 24 meses, pero por ser un producto o un servicio, mejor dicho, muy sui generis, suele suceder que las personas no pagan y al tercer mes dejan de pagar, cuarto mes y ya no se concluye. Hay una política en la compañía donde dice que al tercer mes de atraso debiera de cancelarse el contrato. Entonces a veces sí, al pie de la letra se cancela el contrato, pero como ya venta a plazos es cuando se firma el contrato, se genera el CFDI por el 100% de la operación, ¿no? Y las mensualidades que llega a pagar, el número que sea, pero cuando ya deja de pagar, se debe de cancelar el contrato. Hoy contablemente, en el 2016, están cancelados los contratos, pero no se ha emitido un CFDI o una nota de crédito que disminuya o que cancele, más bien que cancele el CFDI emitido. Entonces hoy
honestamente, con todas estas cuestiones del CFDI y más que viene la nueva versión, pues va a estar mucho más complicado, pero lo que yo quisiera saber es, para 2016, ahorita esa deducción que tengo contablemente, que son pues las cancelaciones de venta, ya no serían deducible porque no emití un CFDI de la nota de crédito. A ver, vamos por partes, dicen por ahí. Vamos a entrar, yo creo que en esta sesión, al momento de acumulación, aunque ya lo hemos visto, artículo 17, y hay varios supuestos. Si eres una comercializadora, o si eres una prestadora de servicio, o si eres alguien que tiene ingresos por arrendamiento, o si eres una inmobiliaria o constructora. Los supuestos son diferentes. Menciono ese artículo porque la primera propuesta es que en el momento en que se emite el CFDI, o en el momento, hablando en tu caso, por ejemplo, que se emite el CFDI o que se reciba total o parcialmente el pago o la contraprestación, o que se enajene el bien que se está tratando, en ese momento se acumula el 100% de la operación. Entonces no hay que perder de vista eso. Ahora, entiendo tu política que pueda decir, oye, entonces a los 3 meses si no me pagas, pues yo cancelo el contrato. Yo te preguntaría, una cosa es cancelar el contrato y la pregunta sería, ¿y qué pasa con el dinero que te han dado? Exacto, se queda, y ese sí obviamente es acumulable porque ya lo recibimos. Ajá. Sin embargo, como son servicios funerarios, Sí. de verdad es impresionante que luego al año, Ajá. año y tantos meses, regresa el cliente y dice, sí quiero seguir pagando. Lo que nosotros hacemos es, se queda el contrato, bueno, se cancela el contrato, pero en una cuenta de orden, sí, nosotros mantenemos el saldo del cliente, el que pagó, pero si se cancela la venta, solo se cancela por la diferencia, o sea, ya en ingresos se quedó el neto que sí pagó, las tantas mensualidades. Uh-huh. Entonces yo contablemente tengo una cuenta que se llama cancelaciones de ventas, uh-huh, donde ya está registrado, ahí se cancela el neto del contrato, lo que faltaba por cobrar, ahí está contablemente. Entonces, el neto, pues sí tengo en ingresos lo que sí cobré. Y cuando te siguen pagando, ¿qué documento das? Ahí cuando se reactiva el contrato, sí, uh-huh, esta es otra cuestión administrativa donde al expediente o al contrato original, a lo mejor puede ser que si quiso 2 espacios con, uh-huh, un ataúd de madera, pero como no puede pagar, dijo, no, mejor el de madera no, mejor uno estándar. Uh-huh. Entonces se reestructura su contrato y se vuelve a generar o un adendum al contrato o se cancela, como ya está cancelado el contrato, uh-huh, se hace un nuevo contrato. Un nuevo contrato y vuelves a emitir otro CFDI. Y vuelvo a emitir otro CFDI. Pues le gusta emitir CFDIs, ¿verdad? Sí, no, es un hecho que tenemos un problema. Sí. Mira, por lo que yo veo, tendrías que considerar lo siguiente. Como efectivamente tu política es interna y nada tiene que ver con lo fiscal, o sea, lo fiscal es una cosa y tu política es otra cosa, ¿me explicó? Cuando una persona que quiere ese servicio va contigo y te hace un depósito de un primer pago, ahí de acuerdo al código tienes que emitir un CFDI por el 100%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a partir de ahí acumulas para efecto de impuesto a la renta la totalidad de la facturación, número 1. Ahora, aquí me surge una duda de que si tú ya acumulases el 100%, la pregunta es si ya llevas un avance en cuanto al costo, lo que te están pidiendo, el ataúd o el servicio, porque también sería otro problema, porque si hoy acumula y a lo mejor se cancela los 3 meses y se vuelva a expedir otro CFDI, obviamente esta factura, ojo, no tiene costo. No tiene costo, ¿me explicó? Porque no lo ha fabricado, porque no lo ha procesado, por lo que tú quieras, y ya acumulas el 100%. Ahora, como tienes la incertidumbre de que se puede reactivar o no, pues lógicamente yo lo dejaría vivo esa factura, finalmente es una cuenta por cobrar, y cuando te siga pagando, pues simplemente vas a disminuir clientes con cargo a bancos, porque no hay más en el entendido que ya acumulaste, ¿me expliqué? Ahora, por otro lado, el efecto del IVA, pues finalmente pues es al flujo de efectivo, ahí yo no le veo problema. El problema es que a través de una nota de crédito, otra vez el vicio que hemos jugado, a través de una nota de crédito, tú por política pretendas cancelar o anular una factura, porque eso en ningún lado de la ley viene establecido.
Entonces, ¿yo qué diría en conclusión? Deja la factura al 100%, ¿me explicó? Si puedes asignarle un costo, de lo contrario tendrías ingresos pero no a costo, no aplicas notas de crédito y deja la factura viva, ¿me explicó? En el entendido que si se puede reactivar o no el contrato, con algún adendum como tú me dices. Ahora, si ya pasa un año o más, ahora sí, esa cuenta por cobrar en los términos del 27, fracción 15, esa sí puede ser una deducción autorizada. ¿Por qué razón? Porque según tu política o el plazo de venta, pues obviamente ya se excedió y ya es una cuenta que a lo mejor no te lo van a pagar o crea una estimación para cuentas incobrables. ¿Me expliqué? Ese sería mi punto de vista, ¿de acuerdo? Pero no hacer CFDIs de notas de crédito. ¿De acuerdo? Porque finalmente no se argumenta o no se acredita una nota de crédito, porque finalmente tiene la certidumbre que te pueden seguir pagando o no. Entonces, como que ahí sí definirías esa parte en el contrato, por ejemplo. ¿Me explicó? Bueno, ¿no algo más que quisieras agregar en ese punto? Así es correcto, es correcto. Es correcto, así es, así es. Uh-huh. Uh-huh. Es que, a ver, es que una cosa es la incobrabilidad y otra cosa es la deducibilidad. Ok, si va de la mano un poquito una cosa con otra. Si tú acreditas la imposibilidad práctica de cobro, acreditas, ¿de acuerdo? Que a lo mejor es la persona que ya se murió, que ya se cambió de domicilio, que no está localizada, que simplemente se declaró un concurso mercantil, que vas con un notario y acreditas que efectivamente reconoce la deuda, pero no la quiere pagar, etcétera. En ese momento estás acreditando la imposibilidad práctica de cobro. ¿Qué paso sigue? Que esa imposibilidad te lleva a a deducible para efectos fiscales. Va de la mano. Ahora, no acredita la imposibilidad práctica de cobro, simplemente crea la estimación, gasto contable no fiscal, hasta que acredite la imposibilidad práctica de cobro, que puede ser el mismo momento, puede ser momentos diferentes. ¿Pero qué estimaciones? O sea, las notas de crédito. No, pues no, desde luego que no. No, pues no. Mientras no acredite la imposibilidad práctica de cobro, y más si no hay ese documento que soporte, desde luego que es un gasto contable, no fiscal. Así es, partida en conciliación. Bueno, ¿algo más que quisieran compartir, agregar? ¿No? ¿Todo bien? Los veo muy tranquilos hoy. Está bien que es lunes, pero también el lunes se come, se duerme, se trabaja, pues claro, claro. ¿O será que ustedes no trabajan? Bueno, pues continuamos, vamos a ver varios ejercicios. Según la ley de impuesto a la renta, que decíamos que el impuesto se calcula por ejercicios fiscales, así lo confirma el código en su artículo 11, en donde dice que el ejercicio fiscal puede ser regular de 12 meses o puede ser irregular de un periodo menor, de 2, de 3, de 4 y 5. Ese periodo irregular a su vez puede ser par o puede ser impar. Tengan mucho cuidado con esto para efectos, por ejemplo, de las pérdidas fiscales, que ya vamos a entrar en ese detalle. Cuando dice, toma el primer mes de la segunda mitad del ejercicio hasta el cierre del mismo ejercicio. Entonces, ahí la norma me dice, ¿qué pasa cuando es par y qué pasa cuando es impar? ¿De acuerdo? Entonces, entiéndase par de 2, 4, 6, 8 y 10 meses, entiéndase impar de 3, 5, 7, 9 u 11 meses, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver cómo se calcula el factor de actualización. Bueno, esta lámina ya la platicamos, espero que ustedes la hayan leído con calma, donde es una contradicción de tesis, donde me dice que la autoridad fiscal, si bien es cierto, puede determinar la mecánica del pago provisional, ¿de acuerdo? Porque está en sus facultades, pero no puede determinar un crédito fiscal, precisamente por esa situación, porque no se ha concluido el ejercicio y en los términos del artículo 76, donde dice, presentarán declaración anual determinando la utilidad y demás por el ejercicio. Entonces la autoridad, según esa disposición, puede determinar una diferencia del pago provisional, pero no les puede determinar un crédito, puede observar, porque el impuesto no se ha causado. ¿De acuerdo? Y lo mismo aplicaría para retenciones de impuestos sobre la renta por sueldos y salarios o por asimilables. ¿Cuál sería una propuesta? Hay mucha gente que dice, no tengo impuesto para pagar las retenciones. Viene una disposición en el reglamento de la ley de renta y dice, tú puedes pagar las retenciones a más tardar en la fecha que presentes la declaración anual con actualización y recargos. Y en ese entendido, la nómina es deducible.
¿De acuerdo? No se olviden que en materia de nómina hay demasiados requisitos para que la nómina pueda ser deducible. Uno de ellos es que la nómina esté pagada. Se da por entendido que si no está pagada, no es deducible, partida en conciliación y no hay retenciones. Otro requisito es que retenga y entere el impuesto sobre la renta. Y entiéndase que la retención tiene que ser de acuerdo al procedimiento de ley, que a propósito, parte del programa decíamos, tenemos que ver un poquito el cálculo del ICR por nóminas, donde la autoridad piensa o estima que no se está reteniendo de manera correcta. Por eso viene una propuesta a nivel de opción para que ustedes simplifiquen el cálculo. Otro requisito para la nómina es que estén dados de alta en el Seguro Social. Otro requisito es que se lleve una relación pormenorizada de los que tienen derecho al subsidio para el empleo. Otro requisito, y es donde quisiera preguntar, que tienen que hacer un ajuste mensual de impuestos sobre la renta y de subsidio para el empleo, ¿de acuerdo? De lo contrario, la nómina no es deducible. Otro requisito es que tienen que hacer un ajuste anual de impuestos sobre la renta. ¿Me expliqué? Otro requisito es que tienen que dar el CFDI para efectos fiscales. ¿De acuerdo? En fin, por lo tanto, si no reúnen ese requisito, la nómina es gasto contable, no fiscal. ¿De acuerdo? Y desde luego, que realmente… ¿Qué pasó? ¿No sirve o qué? Ok, bueno. Gracias. Y otro requisito es que efectivamente los trabajadores estén laborando en las empresas. Y digo trabajadores, cuando hemos dicho, no debe de estar la mamá o la hermana o el hermano o la esposa. ¿Por qué? Porque muchas veces se dan de alta con la intención de darles el beneficio de seguro social o se dan de alta con la intención, por ejemplo, de asignarles un sueldo. Pero espérame, no puede ser sueldo cuando no están trabajando. ¿Me explicó? Sale. Bueno, entonces ahí está el detallito de que el impuesto se calcula, salud, por ejercicios fiscales. Tómense, José Antonio, tómense su cafecito, a lo mejor se reactivan. Comentabas acerca de los comprobantes fiscales digitales, que si no se… Bueno, comentamos el viernes pasado acerca de las comisiones bancarias, ¿recordarás? Sí, claro. ¿Qué pasa en el caso del IMSS, el IMSS e Infonavit, que no emiten los comprobantes fiscales digitales en tiempo y forma? Que los emiten 5 meses después, 4 meses después. Ok. ¿Es el mismo caso? Es una muy buena pregunta, ¿eh? Claro. Hoy todo tiene que tener CFDIs. Y a propósito, una reforma fiscal para este año que de inicio entraba en vigencia el 1 de mayo y se recorrió porque todo tiene que ver con CFDIs, es que de manera puntual cualquier autoridad y dependencia, ya sea municipal, local o federal, está obligada a emitir CFDIs. Pero siendo autoridad, pues obviamente tiene el sartén por el mango. ¿Y qué va a decir? Pues yo, autoridad, puedo emitir el CFDI cuando se me venga en gana. Es que es cierto, obliga al Seguro Social, obliga al Infonavit y obliga, por ejemplo, al municipio que te emite el CFDI, pues a lo mejor sí te lo emite, pero como bien dice el compañero, te lo va a emitir 1 mes, 2 meses, 3 meses después. Hay una máxima que yo aplico siempre. Si ustedes, por ejemplo, tienen la forma de acreditar que lo solicitaron vía WhatsApp, vía correo electrónico, vía un oficio a través de oficialidad de partes, donde acrediten que están solicitando el CFDI y ya depende de la autoridad que no se los dé en tiempo y forma, la frase o la política que yo aplico es… Hay una frase que dice, nadie está obligado a lo imposible. Obliga a la autoridad que te dé el CFDI en el mes que le estás pagando, pues nunca te lo va a dar. Pero si ya tienes un antecedente donde tú lo estás solicitando, pues lógicamente con ese antecedente y con esa premisa de que nadie está obligado a lo imposible, obviamente la autoridad te lo tendría que considerar como deducible. ¿Me explicó? O en otro orden de ideas. El artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, si ustedes lo leen con detalle, dice la propuesta siguiente, que ustedes le pueden hacer una consulta a la autoridad sobre situaciones reales y concretas. ¿Eso qué quiere decir? Ya me imagino que estén haciendo un escrito más o menos en el siguiente orden de ideas. Yo, empresa fulana de tal, ¿me explicó? Con RFC tal, con domicilio tal, con correo electrónico tal, a través de su representante legal fulano de tal, en los términos del artículo 34 te expongo lo siguiente. Yo tengo trabajadores por los cuales pago cuotas obrero-patronales en tiempo y forma. De tal manera que el Instituto Mexicano del Seguro Social, como organismo fiscal autónomo, etcétera, 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 le solicito en tiempo y forma mis comprobantes fiscales, pero no me los emite. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué
si yo consideraría hacerlos deducible toda vez que no cuento con el documento oficial de los pagos que estoy realizando. Palabras más, palabras menos, y habría que ver qué te dice la autoridad. Sin embargo, siempre no pierdan de vista lo siguiente: la autoridad tiene el beneficio de quedarse callada, y esa es una forma de contestar. ¿Me explicó? Por lo tanto, el silencio de la autoridad pudiera considerarse como una negativa ficta. O si bien te va, ¿qué puede decir la autoridad? Aplica lo que diga el texto de ley. ¿Y qué te está contestando? Nada. Pero bueno, pues ahí tú ya tienes el antecedente, porque frente a un juicio, ¿qué va a hacer la autoridad? Votar todas sus deducciones. ¿De verdad qué es lo que ya lo veíamos? Entonces, ¿cómo pueden tener ustedes un atenuante y no un agravante? Siempre no pierdan de vista esos dos elementos en un medio de defensa. Atenuante es lo que ustedes hicieron que les va a favorecer. Todo lo que hicieron, pagar en tiempo y forma, tener el CFDI, hacer la transferencia, tener el entregable, notarizarlo ante notario público, etcétera. Todos esos son atenuantes. ¿Me explicó? Porque si no tienen, por ejemplo, tienen el CFDI y no lo pagan, finalmente no es deducible. ¿Y mucha gente qué hace? Pues lo hace deducible. Va a la gasolinera, pagan efectivo, no es deducible. ¿Y qué hacen ustedes? Lo hace deducible. Esos son agravantes. ¿Por qué razón? ¿Cómo compruebas que hubo transferencia o hubo tarjeta de crédito? ¿Me explicó? O no hay contrato, etcétera. Entonces, lejos de que yo pueda ayudarlos, obviamente va a ser todo lo contrario, porque no tienen elementos a su favor. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, eso es lo que yo haría de inicio, ¿de acuerdo? Anticiparme. Mande usted. ¿Existe CFDI del pago del 3% sobre nómina? Yo nunca he visto uno. Sí, claro. E insisto. Lo tiene que solicitar. Sí, todo mundo hoy, autoridad, insisto, local, federal o estatal, tiene la obligación de dar CFDI, ¿de acuerdo? El texto de ley, vean, hay una máxima que yo siempre aplico. Voy a cambiar un poquito de escenario. Que no he saludado a José. José, buenos días. Ándele pues. Para que no me regañe. Ok, vean. Lo hemos repasado, pero finalmente es parte del negocio. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Vean, desde aquí tenemos un gran problema, porque si ustedes buscan este concepto hoy en el código, en la ley de renta, en la ley del IVA o en inclusive en la resolución miscelánea, primera conclusión, no existe definición. No existe. Entonces, ¿dónde se tienen que ir ustedes para entender lo que quiere decir estrictamente indispensable? Pues se tiene que ir a la jurisprudencia. Y la jurisprudencia dice que un concepto indispensable es aquel que tiene relación con el giro al cual ustedes se dediquen. ¿Por qué razón? Soy un poquito propositivo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hoy se fuera la luz? Obviamente ya no tengo micrófono, ya no tengo pantalla, ya no tengo la forma de utilizar el cañón, la computadora. La pregunta es, ¿el curso se suspendería? Pues no, porque finalmente yo estoy trabajando. Y trabajar, ¿qué quiere decir? Está a disposición hoy de ustedes que son mis clientes o clientes de la capacitadora. Por lo tanto, en estricta teoría, la luz, la computadora y el cañón no es un gasto estrictamente indispensable, porque con luz o sin luz yo puedo dar conferencia. Como dicen, a capela. Sin embargo, hoy, como tiene relación con el giro al cual yo me dedico, los apuntadores, el cañón, la computadora y el micrófono son gastos indispensables, por lo tanto, son deducibles. ¿Sí me expliqué? Ahora, otro detalle que nos cuesta mucho trabajo. Vámonos, aunque no es el caso, pero finalmente tiene relación. Vámonos al tema de deducciones en personas físicas. No deducciones personales, deducciones normales. Por ejemplo, el contador como nosotros, ¿cuáles son los gastos que tiene recurrente? Y muchas veces, por costumbre, no nos dan comprobante. Sorpresa, la tintorería. La misma ropa, cómprate una corbata, cómprate un saco, cómprate un traje, y la pregunta ¿es deducible? ¿Por qué? ¿Cómo acreditas que es indispensable? Porque esa es la palabra clave, Porque yo, digo, no es striptease, pero si hoy me quito yo la corbata, como ya me quité el saco por el calor, ¿la corbata es indispensable para que yo les dé el curso?
Es más, hoy ustedes vienen de Sport, como mi amigo, que se ve muy cómodo. Vienen de Sport. ¿Me explicó? Yo a lo mejor mañana o pasado que nos vemos vengo de Sport. La pregunta, o el viernes, ya para irnos a festejar y demás. Es que es un tema muy delicado, de verdad, porque muchas veces mete la corbata, mete el saco, mete los zapatos, mete la despensa. Bueno, la despensa a lo mejor sí, porque a lo mejor el cafecito y demás, ahí se justifica. Cuando muchas veces, pues ve a la despensa de tu casa y métela a la oficina. Bueno, pues que más o menos valga una relación, el café, el azúcar, las cucharas y demás, pero no vas a meter, por ejemplo, el cornflakes, por ejemplo. A no ser que a la contadora le guste el cornflakes, ¿verdad? O sea, tienen que guardar relación. ¿A qué voy con mi comentario? Que pueden hacerlo estrictamente indispensables cuando a través de un contrato se señale que para prestar el servicio, por ejemplo, de capacitación, el instructor tiene que venir por lo menos de saco y corbata. En ese momento ya se hace indispensable. ¿Me expliqué? Porque si no viene eso en el contrato, su saco, su corbata y demás no es deducible. ¿Me expliqué? ¿Por qué? Porque no es indispensable. Sale. Bueno, otro punto, para llegar al tema del CFDI, vean, dice que cuando esta ley permita la deducción de inversiones, se procede en los términos de la sección segunda de este capítulo. Que aquí vamos a entender esta parte. Vean, aquí no habla de activos fijos, habla de inversiones. Las inversiones por concepto que son los activos fijos, los gastos y cargos diferidos. De hecho, son 3 conceptos. Una característica de las inversiones es que se van a deducir a través del tiempo, a través de un concepto que se llama deducción de inversiones. ¿Sí me expliqué? En la deducción de inversiones como concepto se puede ajustar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en materia contable no hablamos de inversiones, hablamos de activos fijos. Y la relación entre inversiones y activos fijos, y les adelanto esto, es que tiene que generar un beneficio económico futuro. Esa es la palabra clave de esto. Por lo tanto, si no genera un beneficio económico futuro, sorpresa, deja de ser inversión y se convierte en gasto. Que si es deducible o no, ya ese es el toque que ustedes le den. Pero hoy por hoy la característica es esa, generar beneficio económico futuro. ¿Me expliqué? No genere ese beneficio económico futuro con la pena, no es inversión. Y de hecho, hay un criterio no vinculativo de la autoridad que dice que los contribuyentes no saben a ciencia cierta si es gasto o si es inversión. Y menos si no tienen políticas contables. ¿Por qué razón? Compran una impresora y la mandan al activo fijo. Compran sus celulares y los mandan al activo fijo. Compran un cañón y lo mandan al activo fijo. Y todo lo mandan al activo fijo. Y no es cierto, no es cierto. Porque si no genera beneficios económicos futuros, deja de ser inversión, deja de ser activo. ¿Me expliqué? O sea, tengan mucho cuidado con eso, que ya lo veremos cómo se calcula la deducción de inversiones. La fracción tercera, y es donde viene la pregunta que me hacía la contadora. Oye, ¿tiene que dar comprobante? Dice la norma. Estamos hablando de las deducciones. Estar amparadas con un comprobante fiscal. ¿Me explicó? Obsérvese que la disposición es genérica. Y al ser genérica, aplica para todo mundo. Que hay una máxima también que siempre aplicamos. Al decir máximas me refiero a un principio general de derecho o a una verdad absoluta. Y se llaman máximas porque no ameritan comprobación. Y hay una máxima que dice, cuando el legislador no distingue, quien aplique la ley tampoco tiene que distinguir. Aquí dice, por ejemplo, ¿estar amparadas con un comprobante fiscal de sus proveedores de bienes o servicios? No. Dice, o puede decir, ¿estar amparadas por un comprobante fiscal cuando pagan seguro social? No, simplemente la norma es genérica. Por lo tanto, todo mundo tiene que darles comprobante fiscal, todo mundo. Es más, hasta una enajenación de un bien inmueble, ¿de acuerdo? Se tiene que generar comprobante fiscal digital por internet. Solamente en algunos casos que por resolución miscelánea quien enajena no tiene la obligación de dar comprobante fiscal, hay quien lo va a dar un complemento, ¿quién? El fedatario público. ¿En qué casos? Por ejemplo, un trabajador que de inicio no está obligado a dar comprobante fiscal puede vender su casa, ¿no es cierto? Puede vender un terreno, puede vender un local comercial. ¿Quién va a hacer el CFDI? ¿El trabajador o el notario? Respuesta, el notario. ¿El trabajador? No. Pregunta.